Los ETF destacan como productos financieros capaces de introducir a los activos digitales al mercado de inversiones tradicionales. Hoy te contaré qué son los ETF y cómo pueden llegar a ser una buena opción en el mundo de los Bitcoin. Toma papel y lápiz y adéntrate en esta información, la cual te servirá mucho. Antes de empezar, aprovechamos un momento para recordarte que puedes dejarnos tu like si te gustan nuestros contenidos. También suscribirte y activar la campanita de notificaciones si quieres ver más contenido como este a futuro. Sería una gran ayuda. Ahora sí, continuamos. Los ETF, abreviados como fondos cotizados en bolsa, son fondos mutuos que cotizan y se negocian como acciones de empresas en bolsas tradicionales como el Nasdaq o la Bolsa de Nueva York. Estos fondos están diseñados para rastrear los precios de los activos que los componen, formando unidades de valor que pueden consistir en múltiples activos de cualquier tipo, por ejemplo, bonos, acciones u otros valores. SPDR Gold. Con la integración de los activos digitales en los mercados financieros, las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum se han convertido en otros activos que pueden formar ETF. Su característica es que los inversores pueden conocer el precio del activo sin interactuar directamente con el activo. En el caso de Bitcoin o las criptomonedas, las personas que compran estos ETF normalmente no compran ni administran las monedas como lo harían en un intercambio o billetera, sino que lo que controlan es una participación, es decir, la propiedad o propiedad de una parte. Desde el fondo. En pocas palabras, no son propietarios del activo, pero pueden beneficiarse de los cambios de precios. ¿Cuándo se aprobó el primer ETF del mundo? State Street Global Investors lanzó el ETF SP500 Trust a finales de enero de 1993. Hasta el día de hoy, este fondo sigue siendo uno de los fondos más negociados de la historia y se ha convertido en un modelo para la formación de nuevos mercados financieros. Hace unos años, la Bolsa de Valores de Chicago intentó introducir un producto similar directamente en el mercado de futuros. Si bien los expertos consideran a los ETF herramientas financieras híbridas, también son conocidas por ser productos financieros tradicionales, y esto se refiere a que su comercialización está regulada por autoridades gubernamentales, tales como la Comisión de Bolsa de Valores, SEC, en Estados Unidos, o las entidades financieras de cada país. De igual manera, otra característica a tomar en cuenta es que los fondos cotizados en bolsa son productos financieros tradicionales e inclusivos, a pesar de que captan la atención de grandes empresas e inversionistas acreditados. Los ETF no exigen a sus usuarios credenciales especiales o grandes sumas de capital para poder comercializar. Para Bitcoin y las criptomonedas, dos tipos de ETF son particularmente importantes. Se trata de ETF al contado y ETF de futuros, los cuales cotizan en varias bolsas de todo el mundo. Sin embargo, todavía hay expectativas en el mercado de que uno de esos productos de financiación en efectivo se adopte en Estados Unidos para 2023, lo que podría cambiar drásticamente la dinámica del mercado dependiendo del tamaño de la inversión potencial. A finales de 2022, el tamaño del mercado de ETF de Estados Unidos alcanzará los 6.5 billones de dólares. ¿Por qué se ha vuelto tan popular el término ETF? El acrónimo ETF se ha vuelto popular en la jerga de Bitcoin y las criptomonedas debido a circunstancias históricas y políticas que han dificultado la aprobación de instrumentos financieros a nivel regulatorio. Para entender la complejidad del caso, tenemos que retroceder 10 años hasta 2013. Cameron y Tyler Winklevoss, los fundadores del intercambio Gemini, dos personas muy importantes en el mercado de Bitcoin de Estados Unidos, en ese momento presentaron una solicitud oficial para crear un ETF de Bitcoin ese año. Este fue el primer intento de Satoshi Nakamoto de llevar su invento a la Bolsa de Valores de Estados Unidos y se convirtió en una de las figuras de productos financieros más comentadas de la década de 1990. A pesar de los mejores esfuerzos de los Winklevoss, su ETF fue rechazado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que argumentó que el mercado de Bitcoin era demasiado riesgoso. Por tanto, esta fue la primera de muchas propuestas para crear un ETF de Bitcoin que fueron rechazadas por las autoridades norteamericanas. 2018 fue el año más difícil y controvertido para los ETF en este sector. En un solo día, la SEC rechazó un total de 9 propuestas para crear este tipo de productos en los mercados financieros estadounidenses. La organización estaba dirigida por el regulador Jay Clayton, quien en ese momento dijo que el mercado de las criptomonedas era vulnerable a la manipulación. ¿Cómo funcionan los ETF de Bitcoin? Los ETF son fondos que actúan como acciones de empresas. El proveedor del ETF es responsable de crear y proteger todos los activos subyacentes que componen su fondo y es el único propietario de los activos depositados en el ETF. En el caso de Bitcoin,
Las empresas pueden almacenar futuros pedidos de Bitcoin o comprar BTC y protegerlos a través de un tercero, similar al servicio de depósito en garantía de Coinbase. Los proveedores también son responsables de diseñar ETF con la capacidad de rastrear los precios de los activos cautivos. Por ejemplo, un ETF de Bitcoin monitorea el precio de la criptomoneda cada minuto y reproduce este valor en el fondo. También deciden cuántas acciones crear, cómo distribuirlas y cómo canjearlas, debido a que cada empresa tiene que tomar un conjunto diferente de decisiones. Cada inversor debe comparar diferentes ETF para encontrar el que más le convenga. ETF de futuros versus ETF spot de Bitcoin. Como se mencionó anteriormente, hay dos tipos de ETF disponibles en el mercado de Bitcoin. Por un lado, hay abundantes ETF de futuros en el mercado estadounidense y por otro, hay ETFs al contado, activos en Europa, Canadá y otras regiones. Pero ¿cuáles son sus diferencias? El título nos da un poco más de detalle. El primer ETF incluye contratos de futuros, un tipo de derivado en el que Bitcoin y otros activos se negocian a un precio y fecha acordado por dos partes. Estos contratos permiten a los inversores predecir el precio futuro de una moneda, materia prima o acción. Los ETF de futuros no tienen exposición directa a Bitcoin. Esto significa que las empresas que producen este instrumento financiero no compran BTS ni lo almacenan, sino que abren contratos de futuros en varios mercados como parte de los activos subyacentes del fondo. En el caso de los ETF al contado, la exposición es directa y la empresa es responsable de comprar Bitcoin y mantenerlo en reservas. Cada vez que un inversor compra una propiedad del fondo, el emisor utiliza ese dinero para comprar Bitcoin en efectivo. Dado que la empresa posee sus propias claves, puede gestionar esos fondos por su cuenta. O por el contrario, puede subcontratar la gestión de estos activos a un tercero de confianza. Esta es la razón por la que los precios de futuros de ETF al contado varían, incluso cuando se basan en un único activo como Bitcoin. El primero basa su precio en las tasas de intereses futuras de los inversores, mientras que el segundo basa su precio en un índice que está directamente vinculado a los precios de los activos. Los índices comúnmente utilizados para los ETF de Bitcoin al contado incluyen el XBT de BitMEX, el índice de liquidación de precios de referencia de Bitcoin del Nasdaq o el NQETHS, que es el índice de liquidación de precios de referencia de Nasdaq Ether, de Ethereum. Pero ahora la pregunta es, ¿para qué se usan los ETF de Bitcoin? Uno de los principales objetivos de la creación de un ETF de Bitcoin y criptomonedas es brindar a los inversores tradicionales la oportunidad de invertir en este mercado, utilizando las herramientas que mejor conocen. Los veteranos con experiencia en el comercio de acciones, derivados y bonos en lugar de activos digitales pueden sentirse más cómodos ganando exposición sin aprender los conceptos técnicos y prácticos de Bitcoin. Esto puede resultar especialmente útil para grandes empresas que quieran diversificar sus inversiones, porque almacenar riqueza en Bitcoin puede ser un concepto nuevo y complicado para quienes están familiarizados con el mercado bancario. Al poseer un fondo, no es necesario poseer directamente Bitcoin ni ningún otro activo. Debido a que los ETF pueden contener múltiples activos, brindan más diversidad a la cartera de un inversor que comprar Bitcoin directamente. Estos ETF pueden ofrecer una canasta de posiciones de mercado en criptomonedas, acciones tecnológicas, bonos e incluso movimientos de precios de mercado que pueden absorberse en una sola inversión. Hemos llegado al final del video. Antes de finalizar te animamos a que te suscribas, dejes un me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos contenidos. Gracias por ver el video hasta el final. Un saludo y hasta la próxima.